Buenas tardes, vamos con la unidad 2, intervención clínica en trastornos psicopatológicos. Esta unidad es una de las más importantes, es bastante larga, por lo tanto daremos primera visión general en esta clase y luego haremos una clase de ampliación en la que incluiremos o iremos mucho más en profundidad porque tenemos que entender bien todos los tratamientos, cómo son, qué se realizan y qué es lo que hacen. Bien. Los 5 primeros temas, aquí los tenemos, abarcan, como veis, la gran mayoría de los trastornos. Sí es verdad que se han quedado algunos fuera, pero creo que estos son los más prevalentes, los que más incidencia tienen en la población y los que más se dan. Bien, antes de empezar tenemos que tener muy claro estos conceptos. El concepto de eficacia, el concepto de efectividad, el concepto de eficiencia, el concepto de tratamiento de elección y el concepto de tratamiento de referencia. Bien. Eficaz, algo es eficaz en el tratamiento, aquí nos vamos a centrar. Aquí sobre todo, esta parte de experimental y de evaluación lo hemos visto en otra asignatura, lo dejamos aquí pero nos centramos en esto. Eficacia, resultados son atribuidos al tratamiento, es decir, un tratamiento es eficaz si los resultados que consigue se atribuyen al tratamiento. Efectividad, es decir, no es solo por el tratamiento, es decir, es porque ha mejorado también otras causas subyacentes al trastorno, como pueden ser hábitos, relaciones personales, etcétera. Y eficiencia, que es lo que se entiende por el dinerito. Coste-beneficio. Un trastorno será más, un tratamiento será más eficiente cuanto menos coste tenga y más beneficio aporte. El tratamiento de elección es el que se recomienda a las guías clínicas como de mejor que cumplen mejor para conseguir los máximos resultados posibles, y el tratamiento de referencia muchas veces no es el de elección, sino que es el que más se utiliza. Bien, por ejemplo, Beck se utiliza, el que más se utiliza para la depresión es el tratamiento de referencia, siendo el de elección cualquier tratamiento psicológico. Bien, entendiendo esto, comenzamos. Bueno, aquí tenéis una diapositiva en la que vais a ver aquí los tratamientos psicológicos del primer tema de estado de ánimo, en este caso depresión. Tenéis la parte farmacológica, que hay que conocerla, simplemente lo importante aquí es la ISRS, que son los que más se utilizan. Y luego la terapia de conducta, la terapia cognitiva y la terapia interpersonal. Aquí planteamos otras modalidades, nos interesa mucho la terapia cognitiva basada en conciencia plena, que se utiliza para las recaídas, y también podemos incluir aquí la biblioterapia, que es algo también que se utiliza muchísimo en la parte psicoeducativa. Bien. Vamos con las terapias de conducta. En este sentido, pues tenemos muchas. Actividades agradables, el entrenamiento de habilidades sociales. Uso mucho las siglas, tenéis que tenerlo en cuenta. El curso de afrontamiento para la depresión de Lewinson, la terapia de autocontrol, la terapia de solución de problemas de Nezu, terapia conductual de pareja, si existen además de depresión problemas de pareja, una terapia cognitiva, ahí tenemos a Beck y a Ellis, y la terapia interpersonal. Bien, estos son los que normalmente se están utilizando en psicología. Nosotros también incluimos la terapia de aceptación y compromiso, que haremos un módulo específico de ella, como forma, dentro de las terapias contextuales o de tercera generación, como forma de trabajar también con la depresión en este caso. Si bien sabemos que la terapia de aceptación y compromiso, al fin y al cabo, es una terapia conductual, conductista. Bien. Quiero hacer hincapié aquí en la conducta de suicidio. Es una conducta que hay que evaluar y que hay que tratar, muy importante. Pues aquí tenéis, por ejemplo, que se utiliza en cognitivo-conductual, se hace una intervención directa sobre aspectos más concretos, es mejor hacerlo en sesión individual, si bien en los adolescentes es mejor la terapia de grupo. Bien, el resto en el TLP pues, se utiliza en la terapia dialéctico-conductual. Bien, aquí tenéis algunas de las terapias que se utilizan en los trastornos del estado de ánimo, vienen aquí definidas, vamos a verlas muy brevemente. Solución de problemas, pues ya sabéis, trabajar cómo se tienen que elaborar las soluciones que se dan a los problemas como forma de evitar así que se cronifiquen. Cómo se afronta la depresión, un tratamiento mucho más psicoeducativo y además es grupal, darle importancia aquí a los planes de vida. La de autocontrol de REM se manifiesta en el autoseguimiento que realiza la persona, la autoevaluación y el autorreforzamiento proveniente de la propia teoría de REM, y además es importante que los 3 elementos son eficaces. La terapia conductual de pareja, como hemos dicho antes, que es el tratamiento de elección si se presenta a la vez depresión y discordia marital, y aquí vemos algunas terapias cognitivo-conductuales que se utilizan, algunas técnicas que se utilizan para la depresión. Bien, destacamos por ejemplo, por supuesto, la activación conductual,
muy importante que la persona esté activada conductualmente para poder realizar, en principio, unos reforzamientos positivos sobre la depresión y sobre su propia vida. Planteamos también importante el gráfico de sectores, que es donde se trabajaba la culpa, y además el entrenamiento en habilidades sociales, que también va a generar un refuerzo positivo bastante importante en la persona que se encuentra deprimida. Bien. El programa de actividades agradables que hemos dicho antes, de activación conductual, aquí lo tenéis mucho más desarrollado, lo veremos en la clase complementaria. El entrenamiento en habilidades sociales, como hemos dicho, con las tres partes de acepción negativa, positiva y las habilidades en la conversación. Bien, aquí incluimos también algunas consideraciones sobre cómo se realiza esta terapia, las tres partes bien diferenciadas. Importante aquí el trabajo en la depresión, o sea, en la conciencia plena de la prevención de recaída. Y pasamos al trastorno bipolar. El trastorno bipolar, tenemos aquí lo que marcan las guías clínicas, lo que marcan los autores más famosos, que lo veréis en la bibliografía, tanto Marino como Vallejo, en el que el bipolar evidentemente tiene un tratamiento farmacológico, en concreto litio, y luego tiene estas terapias que se utilizan, que son la psicoeducación sobre todo, un programa de aumento de la adherencia al tratamiento, adherencia a la medicación, a los hábitos, terapia cognitiva y cognitivo-conductual y la terapia familiar y marital. Bien, señalar aquí que se utiliza la valoración cognitiva de Weiss si hay un bipolar más una adicción a la sustancia, y en la terapia interpersonal y del ritmo social, que la veremos ahora, que trata de plantear que identifique los prodromos antes de que sucedan y además mantenga un ritmo social en el que pues dentro de una rutina está. Bien, aquí lo tenéis, programa de adherencia de educación, como hemos dicho, su principal función es mejorar la adherencia, terapia familiar y marital, su alta emoción expresada, como ya veremos también en la parte de esquizofrenia, y el trabajo de la recaída. Aquí tenéis la alta emoción expresada. Y los dos que más hacen, los dos autores más famosos. Uno que aporta el afrontamiento de la hospitalización, y aquí que utiliza más la educación, más la comunicación y la solución de problemas. Dentro de las terapias cognitivas y terapias cognitivo-conductuales también tenemos aumentar la adherencia al tratamiento, el detectado de los prodromas y cómo afrontarnos y cómo incluye estos resultados. Como hemos hablado de la terapia interpersonal y del ritmo social, decirlo rápidamente que sobre todo trabaja la relación personal y sobre todo la rutina y los ritmos y la importancia que tiene en el sueño para las personas bipolares. Sabéis que cuando están en fase maníaca, no tanto en la hipomaníaca, una de los síntomas más característicos es la poca necesidad que tienen de dormir. Pasamos al espectro de la esquizofrenia, lo titulo ya con el nombre del DSM-5. Bien, aquí tenéis lo que más o menos los autores están planteando. Lo habitual es utilizar paquetes integrados con muchísimas modalidades que se utilizan para la rehabilitación psicosocial, y luego hay un entrenamiento en habilidades sociales que mejora mucho a la persona, y por supuesto evidentemente estos pacientes están médicas también con muy buenos resultados. Se plantea la modificación de creencias y la potenciación de esas estrategias para los delirios y las alucinaciones que generan en el paciente mucho malestar. Aquí han trabajado mucho la técnica cognitivo-conductual y las intervenciones familiares, psicoeducativas, también en relación con la alta emoción. Vamos a hablar de los principios generales que tiene la intervención. Hay una necesidad clara de incluir terapias psicosociales, o sea, la persona tiene que intentar, en la medida de lo posible, tenemos que conseguir que la persona se integre lo más posible dentro de su funcionalidad y su calidad de vida. Esto además dará un funcionamiento más independiente del enfermo mental y además aliviará mucho sus síntomas. Podremos trabajar también el tema del estigma, que las personas con este trastorno, con esta enfermedad, pues sufren bastante de discriminación. Entonces, con los tratamientos psicosociales conseguiremos que se realicen avances en este sentido. Así, por ejemplo, tenemos la intervención comunitaria y el tratamiento más psicológico. Dentro ya de las terapias psicológicas, lo importante es, y lo que tiene que regir todas, es formar parte de un tratamiento evidentemente multimodal. Se tiene que basar en modelos teóricos muy contrastables, tiene que ser compatible con los modelos estos biológicos de vulnerabilidad y estrés, porque evidentemente la esquizofrenia tiene una base biológica. Ser pragmáticas, tanto en el tiempo como en la intensidad, va en función mucho del paciente. Lo mismo después, si tienen que acomodar mucho a la necesidad del paciente, tienen que ser flexibles y además tienen que ser capaces de tener una secuenciación, debido a la fase de la esquizofrenia en el que hay unas necesidades que suelen ir cambiando
Pues lo mismo en la fase aguda que en la fase de estabilización. Bien, los paquetes integrados multimodales, la más famosa es la IPT de Brenner y Roder, que establecía el modelo de penetración, que simplemente que ellos pensaban que primero, si trabajábamos lo cognitivo, mejorábamos lo cognitivo, si mejoraba lo social, y se dieron cuenta de que no, que era efectivamente al revés. Cuanto más se trabajaba lo social, mejoraba más la parte cognitiva. Es un poco el signo de las personas, cuanto mejor nos relacionamos, mejor nos sentimos. Consta de los 5 subprogramas y darle mucha importancia aquí al modelo de entrenamiento de habilidades sociales de Lieberman, en el que plantea muy conductual todo, un moldeamiento más entrenamiento en habilidades sociales al principio, luego ya se orienta a una resolución más cognitiva y después un modelo de solución de problemas en el que se trabaja dentro de la base de NESU las distintas fases de las habilidades sociales para mejorar en esa, bien, las intervenciones familiares psicoeducativas. Todos tienen unos elementos comunes esenciales, los vamos a ver rápidamente. Aproximación positiva, tanto a las personas como a las familias, bien. Es fundamental no culpabilizar, la sobrecarga, etcétera. Proporcionar estructura y, sobre todo, una estabilidad. Así que vamos a dar un plan terapéutico, unos contactos regulares, no va a haber tanto descontrol, vamos a intentar que no lo haya, climas familiares más predecibles, más estructurados, bien. Muy importante el punto 3, aquí y ahora, puntos concretos en el momento, problemas que surgen, puntos fuertes, puntos débiles, pero en el aquí y el ahora. Bien. Vamos a trabajar con los conceptos familiares, las familias de un todo, y aún así trataremos de entender que tienen que aceptar, que tienen que comprometerse y que tienen que ver un poco que hay cambios que realizar. Bien, se utilizará la reestructuración cognitiva, entendiendo las conductas y lo que le ocurre al paciente, más conductual, con unas metas más realistas, con una fijación de prioridades, hacer todo paso a paso y una mejora al fin y al cabo de la comunicación en estas familias que tienen un paciente esquizofrénico y que evidentemente pueden tener problemas en el día. Bien, aquí planteo las que hay más famosas que aporta la guía de tratamientos psicológicos de Marino, y aquí las desarrollo, y aquí pasamos ya porque la parte de familiares la veremos más en la clase de ampliación. Aquí vamos a trabajar ya lo que son la modificación de las creencias referido a los delirios de las alucinaciones. Bien, primero la terapia cognitiva de Chadwick, que se utiliza también para pacientes con larga duración del trastorno, en el que se trabaja el desafío verbal, que es interpretar alternativamente los delirios de las alucinaciones, las creencias delirantes, y una prueba de realidad en la que se comprueba empíricamente lo que es la creencia delirante. Es decir, por ejemplo, recuerdo un paciente que tenía que él pensaba que lo que es los techos para los detectores de humo era una cámara que lo vigilaba. Entonces, por ejemplo, para una prueba de realidad es simplemente subirlo y desmontarlo y que vea empíricamente que no existe, que no es real eso que está pasando. Bien. Kingdom y Tarkington modifican la de Chadwick y además le añaden la normalización racional. La normalización racional es desestigmatizar, o sea, quitar un poco el prototipo o el prejuicio de los síntomas y que piensen en argumentos más racionales y que además se identifique eso, cómo se estresa, lo relacione a cuanto más estresado está, más aparecen los síntomas. Bien. Es un enfoque un poco mixto que veremos también más en profundidad. Luego, cognitivo-conductual de psicosis de Fowler, Garrity y Kuipers, en el que habla de que tiene que haber un síntoma persistente y uno estresante, y la potenciación de estrategias de afrontamiento, en el que se incluyen estrategias para mejorar lo que son las respuestas a cuando le sucede un delirio o una alucinación. Bien, la defocalización de ventas tiene más o menos ese mismo principio, y aquí unas intervenciones para los primeros episodios de la... Continuamos con el siguiente tema, en este caso el trastorno obsesivo compulsivo. Está bastante estudiadas las terapias que son bien establecidas, que tienen una buena validación empírica. En este caso, la exposición con prevención de respuesta, más la terapia cognitiva, por separado, a veces conjuntamente, y farmacología, en este caso también la ISRS. Aquí tenemos la combinación de ambas, que todavía no llega a este punto, pero bueno, que también tiene bastante buena validación. Bien, la exposición con prevención de respuesta
se exponen unos estímulos internos y externos y se evita la realización de los rituales. Con esto se consiguen dos efectos, tanto sobre la compulsión como sobre las obsesiones, pero más sobre los rituales, sobre las compulsiones. Bien, lo tenemos aquí. Un buen resultado en el seguimiento, muy efectivo, normalmente 15 sesiones, 1 o 2 horas de duración, y hay variantes. No tiene mucho más la exposición con prevención de respuesta, es un tratamiento conductual bastante conocido y en el que, bueno, cuesta mucho, al paciente le cuesta mucho realizarlo porque al principio genera mucho malestar, no poder realizar las compulsiones, pero es bastante efectivo. Vamos a hablar del entrenamiento en habituación de Salkowski, en el que cuando existen obsesiones de tipo pensamiento, pero que no tienen una conducta compulsiva como tal, conducta, se utiliza el entrenamiento en habituación. El entrenamiento en habituación tiene como factor clave la predictibilidad de lo que va a suceder y se utiliza una evocación deliberada. Evocación deliberada, ¿qué quiere decir? Pues que se escribe o se graba. Y se generaría en situaciones difíciles. Se graba en el MP3 y se pone en las situaciones más difíciles. Y así se generaliza. Es decir, se escucha sus propios pensamientos sin poder realizar ningún tipo de conducta porque no la tiene. Entonces lo que se hace es simplemente generalizarlo y habituarse. ¿Sabéis lo que es el concepto de habituación en conductismo? Es la habituación y sensibilización. La habituación es cuando ante la repetición de determinados estímulos, por repetición, pues nos habituamos y contestamos cada vez menos a esa situación, a ese estímulo. Bien, terapia cognitiva se utiliza para las obsesiones puras, lo que es simplemente sin nada de conducta manifiesta, simplemente una obsesión pura, y facilita esa exposición. Y la detención del pensamiento, que en principio se pensaba que podía ser interesante para este tipo de obsesiones, el parar el pensamiento resulta que no es eficaz, ya que puede suponer en sí un ritual cognitivo. También tenemos la terapia metacognitiva de Wells, en la que se trabaja sobre todo las creencias sobre lo que significan las obsesiones y las compulsiones y sobre la necesidad de esos rituales. Además, incluye un entrenamiento a conciencia plena, en el que se trata de concienciarse de las obsesiones, distanciarse de las mismas con su atención plena y realizar una exposición, pero en vez de prevención sería con la comisión de la respuesta. Bien. Y además cambiará la creencia metacognitiva, o sea, lo que es la creencia sobre las creencias. Mindfulness y aceptación y compromiso, en la que se acepta y se renuncia a la evitación. O sea, se vive esa obsesión y se vive la compulsión para ver cómo lo que conocemos de la ACT que veremos en el módulo específico. Y el mindfulness, que trae entrenamiento de habilidad también de la conciencia plena, exposición y prevención de respuesta. Bien, el trastorno de estrés postraumático. Lo más importante aquí, pongo a los dos autores más famosos porque en el manejo de la ansiedad no terminan de, si bien tienen una buena validez, pero no terminan de verlo conjuntamente. Si bien Vallejo es bastante más moderno. Lo más importante es la exposición a los estímulos que generan malestar, que generan miedo, o sea, las situaciones donde se dieron, escenarios, etc. Y terapia cognitiva para los pensamientos, en este caso los pensamientos más rumiativos, los pensamientos que siguen del TER. El MDR, que es el movimiento de reprocesamiento de Shapiro, no lo vamos a especificar, no lo vamos a ver, y luego también pues tiene unos fármacos, pero bueno, no son lo más empíricamente validados. Bien, exposición prolongada, como hemos dicho, en la imaginación de los recuerdos que se temen, y sobre todo la exposición en vivo para las situaciones que son evitadas, por ejemplo, y además esto es el tratamiento de elección. Bien, recordamos que la exposición en vivo es la exposición en vivo, lo que es, pero las situaciones que son evitadas, por ejemplo, si ha habido un atentado terrorista en la calle, no sé, en la plaza de Colón de Madrid, pues se va a exponer en vivo a esa situación. Y exposición más tiempo en la imaginación a los recuerdos que le van llegando. Prácticamente esto es un trabajo como en la fobia, decía, simplemente por exposición se producirá esa evitación. Y luego la terapia cognitiva es muy importante aquí porque corrige las creencias distorsionadas del trauma y seguridad y peligro. Es decir, ya pues por ejemplo, creencias que pueden tener estas personas de incluso sentimiento de culpa,
creer que le va a volver a pasar o creer que ya no puede salir de casa, todas estas situaciones que le pueden seguir. Dejo aquí la terapia de procesamiento cognitivo, que es una terapia cognitiva en el que se expone mediante la lectura a lo que le ha sucedido. Se trata de que escriba un poco lo que le suceda y procesarlo, ¿no?, cognitivamente, o sea, aceptar lo que le ha sucedido. Y se plantea como muy eficaz, además de un componente cognitivo importante. Bien. Incluyo aquí la dialéctica conductual de Linehan en colaboración con Wagner para el TEP, porque es algo muy novedoso y dentro de las terapias de tercera generación es importante que lo conozcamos. En este sentido, aquí lo que se entran son habilidades. Primero entrenan las habilidades para después poder exponerte con los procesos, con las fases, con las técnicas que utiliza la terapia dialéctica conductual. En este caso, identificación y regularse de la emoción que le supone el trastorno de estrés o el estrés postraumático al trauma, aceptación del mismo, tolerar ese malestar emocional, no huir ni evitarlo, sino tolerarlo, controlar la ira que te puede aparecer, aprender a calmarse y mindfulness. Se utiliza sobre todo en gente que tiene una muy mala regulación emocional. Bien. Pasamos al tema 4, la ansiedad y relacionada, y empezamos por el trastorno. Digamos, la ansiedad relacionada es muy importante porque es mundialmente de los trastornos más prevalentes, junto a la depresión y la combinación de ambas. Entonces vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. El trastorno de ansiedad generalizada tiene, muy importante, tratamiento cognitivo-conductual y también se utiliza farmacología. Bien, vamos a ver primero las más novedosas, que son más de tercera generación, y luego veremos la terapia cognitivo-conductual más conocida. Primero, la terapia integradora de Newman, en la que incluye el trabajo con la evitación emocional, el evitar esa evitación emocional, y utiliza tanto la cognitivo-conductual uniendo a técnicas más experienciales. Bien, identifica qué regulación interpersonal necesita y generar unas conductas mucho más eficaces para relacionarse con la ansiedad generalizada que le surge. Sabéis que el concepto principal de la terapia de ansiedad generalizada es la preocupación. La metacognitiva, que ya hemos hablado de ella en el TEP y en el TOC, pero ahora la vamos a relacionar con el tema de las preocupaciones tipo 1 y las preocupaciones tipo 2, que son las metapreocupaciones, es decir, preocuparse por preocuparse, el miedo al miedo. Análisis funcional, psicoeducación, y aquí está la respuesta y los experimentos conductuales en el que la persona trabaja sus creencias negativas sobre las preocupaciones y por qué son disfuncionales la utilidad que le da a estas creencias. Esto es la meta preocupado, por qué le da esa utilidad a las creencias negativas. La de regulación de emociones de Meni, pues como su propio nombre indica, también es trabajar la regulación emocional para utilizar en ejercicios de experiencia, en el sentido de vivir la experiencia y no distanciarse de ella, en el sentido de evitarla, sino vivirla y gestionarla como tal, aceptarla de forma parte de la vida. Y luego la basada en la aceptación de Randall y Osirio, muy interesante, con un mindfulness y un tratamiento cognitivo-conductual en el que sobre todo trata de aumentar la conciencia del momento presente. Es decir, lo que te está sucediendo, la ansiedad generalizada, por qué, que genera esa preocupación, que la aceptes y que la trabajes o la integres de una manera diferente. Bien, esta es la terapia cognitiva conductual más genérica del TAC. Son los 4 protocolos, digamos, más conocidos, y lo veremos en la clase de las fobias específicas. Todo el mundo las conocemos, todo el mundo sabe que alguien que tenga fobia, todos tenemos alguna fobia, lo que sea, la araña, no sé, cucarachas, ratones, pájaros, alturas, sitios cerrados, etc. Y lo fundamental aquí es la exposición. Es la que mejor funciona, y además una cosa es que cuanto más bestia, mejor. O sea, más tiempo, más posiblemente más al estímulo fóbico, mucho más tiempo, aguantando la ansiedad, etc. También incluimos la terapia cognitiva conductual. Bien, todos sabemos lo que permite la exposición, rompe la asociación, comprueba que las consecuencias que se van a dar no suceden. O sea, la cucaracha no te va a morder, ni te va a llamar, ni te va a picar.
y además maneja y tolera esa ansiedad. Bien, aquí se explica más o menos lo que sería una desensibilización sistemática. Yo creo que es una técnica muy básica que todos conocemos. Vienen aquí algunas modificaciones. Tampoco hay mucho más que decir de la fobia específica. Es una cosa muy pequeña, es una cosa que es muy difícil que se vaya a consultas, y nada más en el tema infantil que veremos en el siguiente tema, en la siguiente unidad, y por esto tampoco nos vamos a meter mucho. La fobia social sí es más de adultos, sí es algo más que se da más, ¿no? Aquí incluyo la terapia cognitivo-conductual de este autor Vallejo de Madrid, que sí la da con una gran validez empírica, y sobre todo la exposición más las respuestas conductuales a la fobia social. Bien. Fijaros aquí también el incremento de habilidades sociales, que parece muy lógico, pero es más importante en los pensamientos que nos genera la situación fóbica social, en este caso, la exposición a la gente, a las personas, y el escudriñamiento de los demás de nosotros, que es lo que tienen los fóbicos sociales, que en sí el aprender técnicas de habilidades sociales. Porque, como veremos, las habilidades sociales a veces ya están adquiridas, o sea, se tienen. No es que no se tengan, sino simplemente que hay un miedo, una fobia a la situación social, no que no se sepa no que no tenga uno las habilidades necesarias sociales para manejar bien en esta situación. Poco más que decir de la fobia social. El pánico y la agorafobia, pues antes venían juntos en el DSM-4, ahora vienen por separado, y lo que más se utiliza, aquí tenemos la exposición en vivo y la relajación aplicada, que es lo más famoso, pero la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en el tema del pánico, que con los dos autores más referentes, que son Barlow y Clark, con las diferencias en que la terapia de Clark se centra mucho más en la reestructuración cognitiva, RECO, para más sencillo, reestructuración cognitiva, y Barlow, que se centra más en la exposición interoceptiva a los estímulos a la exposición interoceptiva a los sentimientos, a lo que le genera la situación del pánico. Para ello se realiza una serie de ejercicios en los que se genera pánico en la persona, las mismas sensaciones de pánico que le suceden, y trabaja sobre esas sensaciones mediante la técnica de respiración y relajación, que se sustituye ahora últimamente, porque no parece que fuera, yo estoy un poco también a favor de esto, de que no estoy muy a favor de la relajación, sino que se hace más con un reentrenamiento en respiración, que es como más aplicable y más sencillo. Y claro, como hemos dicho, utiliza más la reestructuración cognitiva, aunque también evidentemente usa el experimento conductual de la sensación interoceptiva, pero dándole valor a lo que la persona cambie esos pensamientos, y en nuestro caso, en la aceptación y compromiso, como planteamos, no que se cambien, sino que haya una mejor relación con esos pensamientos. Bien, aquí tenemos 4 de las terapias que más se utilizan en el pánico, de las más nuevas. La relajación aplicada de OSS, que se utiliza en una sola sesión. También tenemos la terapia intensiva focalizada en las sensaciones. Esto es muy interesante porque realiza una educación, una prepara cognitiva y lo expone masivamente. O sea, esto es a saco, y pretende que se elimine totalmente la agorafobia y el miedo con 8 días seguidos. Es una bestialidad, pero funciona. Y luego aquí tenemos 2 muy de tercera generación, que es el basado en la ejecución de Williams, que dan mucho énfasis a que se consigan éxitos con la exposición, ¿verdad? Porque genera una sensación de control, de percepción de control en la persona, y porque además se utiliza junto con el terapeuta, por lo que eso añade. Y luego la de la aceptación incrementada para el pánico, en el que se utiliza la aceptación y compromiso más la terapia cognitivo-conductual, y se intenta paliar ese rechazo que genera el pánico y el abandono y la falta de respuesta en las otras terapias. Entonces, claro, se acepta con mucho nivel que existen pánicos. Pasaremos ahora a los TCA, tanto de conducta alimentaria como de personalidad,